Soy el alumno Márquez Molina Alejandro del grupo 2.5 de la Universidad Autónoma de Sinaloa de la Facultad de Derecho para la asignatura de Derecho Civil del profesor el licenciado Saúl Guadalupe Saldaña. En este video expositivo veremos los temas que involucran al tema central de los bienes y su clasificación. El primer tema es ¿qué son los bienes? Los bienes tienen dos sentidos. El primero es el sentido normativo o jurídico, el cual considera que un bien es todo aquello que puede ser objeto de apropiación, que puede pertenecer a una persona o al Estado o al dominio público. Por otro lado está el económico, el punto de vista económico, que nos dice que un bien es todo aquello que puede ser útil para el ser humano, para el hombre. Ahora pasemos a la clasificación de los bienes. Los bienes tienen varias clasificaciones. La primera es la de los bienes muebles. También existen la de los bienes inmuebles, los bienes no fungibles, los fungibles, los de un solo consumo, los de no solo un consumo, los bienes vacantes, los bienes mostrencos, entre otros. Pero empecemos con los bienes muebles. Los bienes muebles son todos aquellos objetos que pueden ser movidos, que pueden ser trasladados de un lugar a otro, ya sea por sí mismos o por una fuerza externa. Están marcados en el Código Civil en los artículos 753 y 754, donde especifica que es un bien mueble por naturaleza en el Código Civil, en el artículo 753, y en el 754 especifica un bien mueble por ley, por legalidad. Ahora pasemos al bien inmueble. ¿Qué es un bien inmueble? Un bien inmueble es todo aquello que no se puede mover o trasladar. Es todo aquello que generalmente está adherido a la tierra o que está adherido a algo que está en la tierra. También está marcado en el artículo, en el 750 del Código Civil, en el artículo 750 del Código Civil, se nos marca o se nos clasifican los objetos o las cosas que pertenecen o que entran dentro de la categoría de un bien inmueble, como lo son el suelo, y las casas, los edificios, las puertas y las ventanas que están adheridas a las casas y a los edificios, incluso los árboles que están adheridos al suelo de la casa, forman parte de los bienes inmuebles, entre otros objetos que también entran. Existen ciertos derechos reales que solo le pueden pertenecer a los bienes inmuebles o a los bienes muebles. El usufructo es un derecho real que le puede pertenecer a cualquiera de los dos. Sin embargo, la hipoteca, la habitación y la servidumbre son derechos reales que solo le pueden pertenecer únicamente a los bienes inmuebles. Ahora pasemos a los bienes por la persona a quien le pertenecen. Ok, los bienes por la persona a quien le pertenecen se dividen en dos: los bienes de dominio público y los bienes propios de los particulares. Los de dominio público se dividen en tres categorías: los bienes de uso común, los bienes destinados al servicio público y los bienes propios del Estado. Muchas veces se ha tenido ciertas discusiones sobre que el Estado sea dueño y propietario y tenga los derechos de propietario sobre ciertos objetos o sobre ciertas cosas. Sin embargo, desde el Código Civil de 1870, esto ya estaba marcado, que el Estado es propietario y tiene los derechos de propietario tal cual sobre los bienes que le pertenecen. Los bienes de los particulares. Los bienes de los particulares son bienes que tienen un dueño y de los cuales no se puede aprovechar nadie sin consentimiento de su dueño ni autorización de la ley. Hablemos sobre los bienes mostrencos. ¿Qué son los bienes mostrencos? El Código Civil nos lo define perfectamente en el artículo 774.
Son bienes mostrencos, los bienes muebles, los objetos que se encuentren en calidad de abandonados o perdidos y cuyo dueño se ignore. Esos son los bienes mostrencos. Ahora, ¿qué son los bienes vacantes? Los bienes vacantes son bienes inmuebles. Nos lo define el artículo 785 del Código Civil. Y pues en este caso los bienes vacantes, al ser inmuebles, no pueden ser objeto de apropiación por cualquier persona, nomás porque sí. No. El bien vacante, el proceso del bien vacante tiene que ser de que una persona tiene que denunciar ante el Ministerio Público la existencia del bien vacante, y tras un proceso y dentro de un tiempo recibiría la cuarta parte del valor de la propiedad inmueble. Ahora pasaremos a hablar de los bienes corpóreos y los bienes incorpóreos. Los bienes corpóreos vienen a ser todos aquellos objetos que tienen una forma física, que tienen una estructura ósea, también considerados como la cosa o las cosas que tienen un cuerpo, que son tangibles. Mientras que por otro lado, o por el lado opuesto, existen los bienes incorpóreos, los cuales son bienes y derechos que sabemos que existen, pero que no tienen una estructura ósea, que no tienen un cuerpo, no lo poseen, no lo podemos tocar, es intangible. Ejemplos de bienes corpóreos son celulares, computadoras, billetes, monedas. Sin embargo, ejemplos de los bienes incorpóreos son, por ejemplo, la propiedad, los derechos de autor, entre otras cosas, que sabemos que existen, pero que no los podemos tocar. Ahora hablaré sobre los bienes fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que tienen el mismo valor liberatorio, el mismo valor pecuniario o el mismo precio. Un ejemplo de bienes fungibles vendrían a ser dos celulares que sean de la misma compañía, que tengan las mismas características y que no haya ninguna característica diferente. En ese caso, ambos celulares serían bienes fungibles porque contarían con el mismo precio, es decir, tendrían los mismos valores. Ahora, en el caso de las inmobiliarias, se podría tomar el ejemplo de dos casas que estén ubicadas en una al lado de la otra, ubicadas en el mismo lugar, y que tengan las mismas características y que no haya ninguna característica que haga diferente a una de la otra. En ese caso, ambas casas tendrían también un valor fungible por tener el mismo valor, el mismo precio o el mismo valor liberatorio. Los bienes no fungibles son todos aquellos bienes que por una característica ya no tienen el mismo valor liberatorio que otra. Nos encontramos con el tema de los bienes consumibles en su primer uso y los bienes no consumibles. Los bienes consumibles en su primer uso son aquellos bienes que en su primer uso se desgastan o se agotan, mientras que los bienes no consumibles son aquellos bienes que pueden ser utilizados de forma reiterada o en varias ocasiones, como por ejemplo la ropa. Y bienes consumibles en su primer uso nos encontramos la comida, como una manzana. Ahora sí, ya finalizamos el video expositivo y con esto agradezco que me hayan visto y yo me despido.